Bendito sea el Señor, hermanos. Estamos, hermanos, llevando el tema de matrimonio y familia cristiana. Qué tan importante es que podamos, hermanos, hablar sobre este tema. Amén. Ya que ciertamente si el Señor no edifica, hermanos, la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y desde dónde inicia esta edificación de la familia cristiana, hermanos? Esto inicia, hermanos, desde el noviazgo, ya que la familia se compone, hermanos, por el matrimonio, ¿sí? La familia se realiza por el matrimonio, amén, y pues por donde el Señor, ¿verdad?, puso sus leyes, ¿verdad?, en los seres humanos, en el hombre y en la mujer, donde obedece a esas leyes, ¿verdad?, nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y por eso, hermanos, vemos que desde que el hombre existe en la tierra no ha dejado de haber, ¿verdad?, familia, no ha dejado de haber gente, porque esto es algo, ¿verdad?, que no se necesita enseñar tanto, ¿verdad? Esto es algo instinto, ¿verdad? Es un instinto que Dios puso en nosotros, que nos lleva, ¿verdad?, a matrimoniarnos, ¿verdad?, en su debido momento. Ya dijimos, ¿verdad?, que tal vez algunos entre tanta gente, ¿verdad?, no tengan esa idea, ese pensamiento de casarse, como lo dijo el apóstol Pablo, o como el mismo apóstol Pablo también, ¿verdad?, no se casó por servir, ¿verdad?, de tiempo completo al Señor. Pero ese no es la regla, eso es una excepción dentro de las personas. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que la familia, ¿verdad?, el tema de la familia es muy importante por esta razón, porque por medio de la familia Dios, hermanos, derrama bendición. Él derrama bendición y felicidad en la familia. Cuando la familia, hermanos, recibe la bendición, lo recibe a través, hermanos, de la obediencia a Dios. Es decir, cuando se obedece al Señor, entonces hay bendición en la familia. Es importante la obediencia a Dios para que Dios derrame la bendición que desea derramar sobre los hombres. Así que cuando Dios derrama bendición sobre los hombres, tenemos que mencionar que Dios derrama bendición sobre la familia, y así los varones, los hijos, la esposa y todos los que tienen que ver con la familia, hermanos, pueden ser felices en su debido lugar. Como padres, como hijos, llegamos a ser felices. Dios quiere hacer feliz, ¿verdad?, al hombre por medio, ¿verdad?, de la familia. Es algo muy importante y muy especial que Dios puso, ¿verdad?, en la familia. Hemos entendido que la familia, hermanos, amén, en la familia Dios ha puesto estas cosas para que la familia pueda ser bendecida, amén. Entonces esto es algo instituido, ¿verdad?, por Dios, amén. Lo ha hecho el Señor desde siempre, amén. Y así Dios ha querido bendecir, hermanos, al hombre a través de la familia. Y estamos, hermanos, viendo en estos días del tema de la familia, y estamos, hermanos, tocando unos puntos que están, ¿verdad?, en la lección 2, la lección 2, amén. En la lección 2 hemos visto, hermanos, amén, que el buen principio, amén, el buen principio de la familia. Vimos, ¿verdad?, en el principio de esta clase, cómo Dios, ¿verdad?, creó todas las cosas, cómo Dios estableció desde el principio varón y hembra, dice la palabra, y eso nos da una referencia, en realidad, desde dónde empieza Dios a pensar en una familia. Entramos en el tema, ¿verdad?, en la lección 2, hablando sobre el principio, amén, el principio del noviazgo. Y estuvimos hablando, hermanos, sobre el principio del noviazgo. 3 cosas hemos hablado hasta hoy. Uno es que en el noviazgo, hermanos, se prepara para el matrimonio. Y una de las primeras cosas que hablamos que es importante que se prepare, ¿verdad?, es un lugar para el matrimonio, ¿verdad? Esto ya lo hemos explicado en las clases pasadas, que un matrimonio que no tiene un lugar propio para que la esposa y el esposo vivan y tengan sus cosas, sus propias cosas, hermanos,
casi es un motivo de problemas, de separaciones, de divorcios, porque por muy bueno que sean nuestros padres, por muy amables que sean nuestros padres, hermanos, ellos también son una familia. Y por eso dice el Señor que dejará el hombre a padre y a madre y se unirán con su mujer y serán una sola carne. Es muy importante entonces, hermanos, que el matrimonio tenga un lugar, ¿verdad?, íntimo, un lugar donde se desenvuelvan, donde se desarrollen, donde crezcan, maduren, resuelvan sus problemas sin que nadie más se meta, ¿verdad? A menos que haya una razón muy fuerte, ¿verdad? Para que alguien, ¿verdad?, tenga que meterse, ¿verdad?, en a defender o a aconsejar, etcétera, ¿verdad? Mientras, este es el primer punto, que cuando ya se empieza, ¿verdad?, a tener un noviazgo, es importante que los jóvenes, ¿verdad?, y que los padres trabajen sobre esta verdad. Amén. Pasamos rápidamente, hermanos, al punto de un buen principio. Entonces, un buen principio es que se necesita, hermanos, un lugar especial, un lugar específico. Ya dijimos, ¿verdad? A veces, tal vez, ¿verdad?, alguien no tenga esa facilidad como para tener una casa propia, etcétera. Hay muchas formas, hay muchas razones, hay muchas situaciones que podemos decir que también, ¿verdad?, Dios lo conoce, y seguro que Dios va a bendecir cuando se ha tratado, se ha buscado, se ha hecho lo posible, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que el segundo punto que vimos, ¿verdad?, para un buen principio, que ese es el punto que estamos viendo, ¿verdad?, es la santidad en el noviazgo. La santidad, hermanos, quiere decir obedecer a Dios. Esto habla de la castidad también, ¿verdad? Hablamos de la castidad, de que se debe evitar a toda costa la fornicación entre los jóvenes. ¿Qué es la fornicación? Quiero repetirlo y aclararlo, ¿verdad? La fornicación es todo placer sexual antes del matrimonio. Todo placer sexual Dios lo dio como algo santo y que se debe de desarrollar dentro del matrimonio ya establecido. Un matrimonio que debe permanecer hasta la muerte. Por eso ustedes saben, ¿verdad?, que la boda se dice, ¿verdad?, hasta que la muerte los separe, porque eso es lo que es bíblico y eso es lo que se conoce en todo el contexto del matrimonio. Entonces, hermanos, la santidad es muy importante. ¿Por qué? Porque la santidad quiere decir obedecer a Dios. Dios ha puesto leyes en su palabra, y cuando estas leyes son violadas, no se hacen, hay consecuencias. Como toda ley, si usted viola las leyes del gobierno, usted va a tener consecuencias. Lo van a llevar a la cárcel, lo van a castigar, va a pagar una multa. Dios dejó sus leyes. Entonces Dios tiene puesto leyes al cuerpo del hombre. No, el hombre no puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. Dios puso leyes, cuándo y dónde, cómo. Entonces la fornicación tiene que ver con eso. Entonces estamos tocando el tema, hermanos, de la santidad en el noviazgo. En el noviazgo se debe cuidar, entonces, hermanos, el noviazgo de la novia que no sea tocado, ¿verdad?, por el novio. Ya hablamos mucho de eso en las clases pasadas. Los que no han escuchado eso, búsquenlo en YouTube, están allí los videos, ¿verdad?, donde hablamos ampliamente de todo esto, que estoy dando pequeñas explicaciones. Entonces, hermanos, la santidad quiere decir eso. Ahora, el mundo en realidad, hermanos, el mundo en general, él no vive eso, no conoce eso. Los hombres viven como sea, se juntan, se casan, se separan, viven en unión libre, hacen un montón de tipos de matrimonios, podríamos decir. Eso no es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios establece qué es el matrimonio, quién lo inventó, quién lo instituyó, quién le puso leyes y hasta dónde y cómo es el matrimonio. Entonces, hablamos de matrimonio y familia cristiana. Ese es el título del estudio que estamos tomando acá. ¿Por qué? Porque queremos hablar de que los cristianos, los que hemos conocido la palabra, hermanos, Dios exige que nosotros hagamos esto. Entonces, si la gente que no conoce a Dios, que no conoce tal vez lo que dice la Biblia, que no conoce al Dios de la Biblia, a Jesucristo,
al Espíritu Santo, si la gente vive por su ignorancia mal, sus noviazgos es como sea, violan las leyes de Dios en el matrimonio, en el noviazgo, entonces, hermanos, ok, la gente no conoce a Dios, ignora esto. Pero cuando hablamos de matrimonio y familia cristiana, estamos diciendo que si conocemos nosotros entonces la palabra de Dios y debemos caminar conforme a la palabra de Dios y darle ejemplo al mundo que no conoce a Dios, para que sepan cómo se hacen las cosas y también ellos puedan alcanzar la felicidad que Dios quiere dar realmente al matrimonio. Pues ya no hace falta decirlo, hay muchos matrimonios destruidos, mucha gente no es feliz. Aunque en el matrimonio es donde se consuma la felicidad del hombre y la mujer, muchos han terminado realmente amargados y se han muerto así. Entonces es muy importante que la santidad se conozca y se obedezca. ¿Para qué? Para que traiga el resultado que Dios quiere dar al matrimonio y a la familia. Amén. Del matrimonio vienen los hijos, se formula la familia y entonces, hermanos, la familia llega a tener bendición cuando obedece a Dios. Es decir, Dios derrama su bendición, dice la palabra, sobre buenos y malos. Todo mundo vive, todo mundo come, todo mundo respira, pero no todo mundo es feliz. No todos, hermanos, reciben la bendición de Dios como Dios quisiera darlo en el hogar. Y ahí está nuestra preocupación como iglesia y como pastores. Para eso estudiamos la palabra. No la estudiamos solamente para decir aquí alguna mentira. Estamos aquí para atender a los problemas de la gente, de las familias, porque la iglesia lo conforma familias, matrimonios. Entonces, hermanos, hemos visto hasta acá que la santidad es muy importante por el bien, porque va a recibir una bendición completa el matrimonio que lo alcance a entender y lo obedezca. Seguro que Dios lo va a bendecir de una manera muy especial. Entonces, hermanos, estamos ya saliendo sobre el tema. Quiero mencionar solamente un punto más y ya vamos a pasar al tercer punto, que es yugo desigual, que lo hemos escuchado y hoy vamos a hablar sobre ese punto, ¿verdad? Entonces, el número 2 que vimos fue un buen principio, la santidad en el noviazgo. La santidad en el noviazgo, llegar puros, ¿verdad? Llegar santos delante del altar y recibir la bendición. Eso es lo que debe pasar. No puede venir los jóvenes, hermanos, ya en impureza, en relaciones, y venir al altar y pensar que Dios va a poner sobre ellos su mano y los va a bendecir cuando ellos han violado los principios de Dios. Ahí está el problema, que mucha gente, sí, cierto, se casó en el templo, se casó en la iglesia, todo fue bonito la boda, pero ¿dónde acabó el matrimonio? Se destruyó después. Entonces, hermanos, un buen principio, ¿verdad? La santidad en el noviazgo es un buen principio para edificar la casa. Si Jehová no da las razones, si no da las leyes que necesita llevar el hombre desde su juventud, va a empezar a construir en una base totalmente falsa, donde un día se va a derrumbar, como cualquier casa que no se le hace bien el cimiento, va a terminar destruyéndose. Cuando todo se le ponga el techo, se cae todo. Entonces, hermano, eso es lo que está diciendo la palabra en Salmos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no pone el fundamento de tu vida, todo lo que tú hagas se va a destruir y no va a ser una buena construcción. Entonces, hermanos, un buen principio, ¿verdad? Para empezar bien, hay que empezar con la santidad desde los jóvenes. Cuando empiezan a pensar casarse, tienen que empezar a vivir una vida bajo las leyes del Señor. Entonces estamos hablando de los jóvenes que conocen la palabra, y que los que no conocen la palabra y nos escuchan, que escuchen esto, porque no estamos criticando a la gente o ofendiendo a la gente. Es que esto, si no se hace, hermanos, si no se hace, uno pierde la bendición. Aquí no es el problema que si nosotros exigimos, que si Dios exige una cosa. El problema es que si tú no haces esto, tú eres el que sale mal. Entonces, escuchar esto, hermanos, es escuchar
realmente sabiduría, porque eso te va a traer bendición cuando tú digas: yo quiero hacer eso que se está predicando, yo quiero obedecer eso para que me vaya bien, y te va a ir bien. Ya hablamos que la fornicación, que es el punto más fuerte sobre los jóvenes, que es a donde se inclina la balanza del pecado en la juventud, en la fornicación, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad?, que esto es terrible delante del Señor. En el video pasado hablamos de lo terrible que es, cómo se castigaba y qué consecuencias ha tenido, y de eso vamos a hablar también hoy. Entonces, hermanos, hablando de este último punto, dice Eclesiastés 8, 11 al 13, dice de esta manera, vamos a leerlo. Dice así: por cuanto no se ejecuta luego, dice, sentencia sobre la mala obra o la mala conducta, dice, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos, dice, para hacer el mal. ¿Sí? Por cuanto no se ejecuta luego, la palabra luego es inmediato. ¿Sí? En nuestro vocabulario común acá, la palabra luego quiere decir después, otro día. Pero en la Biblia la palabra luego es enseguida. Entonces dice la palabra: por cuanto no se castiga enseguida las malas obras de los hombres, las personas caminan por el mismo camino todos, hacen lo mismo todos, porque parece que Dios no hace nada, no castiga el pecado, y parece que no es malo lo que se está haciendo. Eso es lo que está diciendo aquí Eclesiastés. Pero ¿cómo vemos eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Es que, miren, muchas veces se vive, hermanos, en la juventud, en la fornicación, en la mala manera de vivir. Los padres, como lo dijimos en la clase pasada, a veces los mismos padres apoyan eso, lo miran, pero no dicen nada. Los hijos llevan a sus novias a su casa, duermen con ellos, no están casados, etcétera. No dicen nada y parece que todo está bien. Llega la hora de ir a la iglesia para que se casen y ahí se van, profanando el lugar santo de Dios, ofendiendo, insultando el lugar santo de Dios, cuando la muchacha no es virgen, cuando el muchacho no es virgen. Entonces dice esta palabra: parece que no pasa nada, porque se casan, salen riendo, se hace la fiesta, parece que les va bien, están prosperando esa pareja. Y hermano, parece que no pasa nada, no se castiga, porque Dios no castiga inmediatamente esa acción. Pero llega el día en que Dios, hermanos, va a castigar eso. Y por eso aquí dice Eclesiastés: como Dios no lo hace inmediatamente, la gente piensa que Dios nunca hace nada. Pero yo puedo decirles, hermanos, por experiencia, después de haber vivido ya aquí en esta tierra casi 50 años, he visto, hermanos, porque gracias a Dios yo me levanté en la familia cristiana o en la iglesia desde niño. Yo iba a la iglesia, ahí pasé mi adolescencia, mi juventud, y ahí me casé. Entonces, hermanos, yo pude ver la fornicación de los jóvenes en diferentes iglesias. Pude observar, Dios me permitió ver en algunas veces, hermanos, no exagero esto porque Dios sabe que lo que voy a decir es verdad. En alguna ocasión, hermano, en el altar, los jóvenes estaban fornicando. Yo lo pude ver con mis ojos por accidente. Y yo hoy sé que ese muchacho que hizo eso en el altar, ¿verdad? No aquí, porque este templo ni existía. Estoy hablando de cosas de hace casi 30 años atrás. Ese muchacho murió joven. Murió como a los 30 años, creo, de edad. Se volvió borracho. De último se volvió drogadicto. Si no me equivoco, no estoy muy confundido, parece que se ahorcó después. Se mató a ese muchacho.
Y parece que nada pasó, porque inclusive con esa muchacha con quien hizo estas cosas, se casaron. Cuando vino el vicio y vino todo eso malo, se separaron, y el muchacho anduvo mucho tiempo en la calle como un borrachito, hasta que se empezó a meter droga y luego se mató. O se mató o lo mataron, algo así. Pero la cosa que este muchacho murió, hermanos. Y he visto, y podía testificar, no solamente uno, más de 10 personas he visto. Los pude ver en mi juventud, yo andando dentro de ellos, cómo se burlaban dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, haciendo sus cosas en lugares, y conocían la palabra. Y hoy, hermanos, varios de ellos, algunos murieron de cáncer a los 25 años, otros se perdieron en el alcohol y ya están muertos. Si yo contara cada uno de ellos así ligeramente, sé que como 5 de ellos están en la tumba hoy. Personas que algunos son de mi edad, están muertos, están en la tumba. Eso yo lo vi, no me lo contaron, porque yo crecí en la iglesia, pude ver de niño, pude ver cosas que a veces dicen, es un niño, no sabe lo que está viendo. No, sí lo entendí, sí lo entendíamos. Y parece que se casaron. Algunos ni se casaron con esa muchacha con quien fornicaron, sino que luego dejaron a esa muchacha y se buscaron una otra en la iglesia y se casaron y hicieron su vida, tuvieron 2 hijos, tuvieron un hijo, y luego algo pasó, se destruyó el hogar, se murieron de cáncer, se murieron de diferentes enfermedades. Algunos que yo conozco se murieron accidentados. Es una realidad, hermano. No sé si algunos de los que hemos vivido en este pueblo, alguien haya visto algo así. Yo no sé si a mí solamente me lo mostró el Señor, porque yo pude ver eso y luego ver lo que les pasó y recordar lo que ellos hicieron. Y yo dije, esto es una consecuencia. Me lo enseñó el Señor, porque todavía estoy acá parado y lo he visto. Entonces dice la palabra, como no se castiga inmediatamente la fornicación de los jóvenes se ríen y luego se casan y luego tienen un buen trabajo, y algunos hasta son maestros, se casan y tienen su casa y parece que todo va bien, pero llega el día que algo sale mal y no están para contar sus días y no están para ver a sus hijos hoy crecer. Y dice aquí, por esto el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal, porque no miran que hizo algo y cayó muerto, porque no miran que hizo algo una persona y fue castigado. Parece que Dios no lo hace, pero llega el día que Dios lo va a hacer. Entonces dice, dice acá, entonces, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo algo muy importante este verso. Aunque el pecador, dice, haga mal 100 veces, como que se burle de Dios haciendo lo malo, y prolongue sus días, y uno diga, mira, pero si esa persona ha hecho lo malo, yo he visto cómo hace lo malo, y mira cómo ya hasta no murió joven, ¿sí? Prolongaron sus días, parece que fueron muy honestos, parece que nunca hicieron mal, porque prosperaron, les fue bien, parece que les fue bien. Pero aquí Salomón está diciendo, dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, dice, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen, dice, ante su presencia. Porque el hecho de que a una persona le vaya bien toda la vida en este mundo, hermano, no significa que terminó bien. ¿Por qué? Porque hay un juicio final. Porque hay un día cuando Dios va a juzgar los pecados de los hombres, y allá es cuando se va a tener que pagar lo cometido. Y por eso Salomón dice esto. ¿Para qué? ¿Para qué dice esto Salomón? Para que usted no se confunda. No piense que solamente los que se mueren
cometieron errores, hay muchos que no, que sí parece que van a prosperar en sus caminos, parece que nada les va a pasar, pero todavía queda sobre ellos el castigo del pecado. Y por eso Salomón dice: yo sé que a los hijos de Dios les irá mejor, porque no les irá bien a aquellos que se burlan de Dios y de las leyes de Dios. Va a terminar mal, van a terminar mal. Pero a los que temen, ¿verdad?, ante su presencia, dice: yo sé que les irá bien. Aunque a veces miremos que nuestra condición, hermano, es difícil, aunque miremos que a veces nos pasa cosas, a los que obedecemos a Dios, tampoco tiene que ver tanto eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede pasar muchas cosas difíciles, pero realmente a los que temen a Dios les irá bien aún cuando se mueran. Hay gente que conoce a Dios, ama a Dios y morirá joven. No significa que hizo lo malo, no significa que Dios no lo perdonó, pero eso es lo que está tratando de decir, ¿verdad?, aquí la palabra del Señor, para que nosotros podamos entender de que lo mejor de todas las cosas es apartarnos del mal. Sea que vayamos a prolongar nuestros días o no, lo mejor es que hagas las cosas bien y que Dios no halle en ti culpa por lo cual tú tengas que morir por un castigo del Señor. Dice el verso 13, termina diciendo, es la misma lectura, dice: y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, dice, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, es importante cuando se cuida, se busca la santidad en el noviazgo, hermano, porque esa es una base perfecta, firme, donde Dios Él puede obrar. Miren, Dios no puede bendecir algo que está mal, porque si Dios bendice algo que está mal, entonces está como diciendo que Dios está de acuerdo con lo que está mal. Por eso Dios no puede bendecir cuando las cosas no caminan bien, no porque Dios sea malo, sino que Dios no se complace con lo malo, no se lleva con lo malo. Y aunque Dios quisiera bendecir el matrimonio, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él puso leyes que deben ser obedecidas para que la bendición venga sobre nosotros. Entonces, hermanos, es muy importante que cuidemos, ¿verdad?, la santidad en el noviazgo, en los jóvenes que se piensan casar, que están conociendo al Señor. Yo he dicho esto de que para mí me queda claro que lo que hoy estoy haciendo y enseñando, veremos el fruto mayormente en los niños que están creciendo aquí en la iglesia. Y yo eso creo. Ojalá y los jóvenes que hoy llegaron aquí a la iglesia ya grandes, porque hay jóvenes que llegaron a la iglesia a conocer de Cristo ya grandes, ya jóvenes, no lo conocieron de niños, han cometido los mismos errores o tal vez lo están cometiendo todavía, están viviendo su noviazgo de esa manera. Esperamos que esto mejore, que la generación que se va a levantar después de esta pueda levantarse con el temor de Dios, como lo dice esta palabra, que teman, que tiemblen ante la presencia de Dios. Que no es porque papá le diga, es que tienes que ir, es que tienes que obedecer, es que no hagas esto, es que no hagas lo otro, sino que ellos mismos no lo quieran hacer y luchen por cuidarse. Y nosotros, como lo dijimos, ¿verdad?, en la clase pasada, también como padres oremos con ellos, los cuidemos, los ayudemos, los comprendamos, porque los jóvenes necesitan comprensión. Son jóvenes, son inexpertos, cometen muchos errores y los tenemos que ayudar y los tenemos que aconsejar día y noche. No nos podemos cansar, no podemos decir, ya se lo dije. No, pues tienes que volver a decírselo, porque son jóvenes. Entonces necesitamos estar allá como padres, haciendo lo posible para que nuestros hijos alcancen cumplir con las reglas del Señor, con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que les vaya bien, hermano.
para que les vaya bien. Si es cierto que va a venir pruebas en el matrimonio, siempre va a haber pruebas, problemas de carácter, problemas de adaptación, de tiempo, cuestiones. Pero hermano, Dios va a guardar ese hogar de que no se destruya. Cuando ha puesto los cimientos, el Señor Jesús. Y eso es lo que estamos diciendo aquí en cuanto a la santidad. Estaba diciendo esto porque vamos a pasar a otro punto, pero no sin aclarar bien esto, hermanos, de que es peligroso jugar con el pecado, muy peligroso. Y mucha gente está cosechando lo que sembró. Mucha gente está viviendo dificultades en la familia, con los hijos, con los nietos, porque eso es lo que permitimos de nuestros hijos cuando no conocíamos la palabra. Pero hoy que lo conocemos, por eso estamos hablando en términos matrimonio y familia cristiana. O sea, estoy hablando a las personas que conocen la palabra y que deben de practicar la palabra. No solamente venir a oír el mensaje, oír que hable aquí un pastor, sino aplicar, como dice Santiago, ¿verdad? No seamos oidores nada más, sino hacedores de la palabra, porque oír, hermano, no perfecciona nada. Hacer lo que dice la palabra, eso cambia las cosas. Eso es lo que decimos de acá. Pasamos entonces al siguiente punto. Número 3, un buen principio. Ya vimos que se necesita un lugar, es lo mejor. Aunque algunos pueden vivir con su papá un tiempo, con su mamá un tiempo, pero lo mejor es tener una casita para el matrimonio. Necesitamos empezar a poner bases firmes en la vida santa, en la vida de santidad, cuidarnos de nuestra juventud, no hacer lo malo porque va a traer consecuencias. Número 3, que esto también ayudará mucho, hermanos, para entender la bendición que es un matrimonio. Pero también aquí queremos dar estas razones para que entendamos qué cosas destruye también los matrimonios. Y una de estas cosas es el yugo desigual, ¿sí? El yugo desigual tiene que ver, hermano, amén, con que si se ponía un animal que era supuestamente el buey que ara la tierra, ponían otro tipo de ganado que no es igual al buey, que el buey está hecho para eso, ya es un yugo desigual. Quiere decir que se va a desbalancear. ¿Y qué pasa con el arado que debe salir recto? Sale todo torcido. A eso le llaman yugo desigual. El yugo es una cosa que le pone, ¿verdad?, a los bueyes sobre la garganta para que arrastren, para que jalen y aren la tierra. Entonces, cuando se usa un animal con otro que no es su compañero, o sea, no es lo mismo, va a haber problemas en ese arado. Entonces ahí nace la palabra yugo o yugo desigual. Pero aquí vamos a hablar del yugo desigual en cuestiones de cosas espirituales. Como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El yugo desigual puede ser espiritual, o sea, en cuestión de fe. ¿Qué cree la muchacha? ¿Qué cree el muchacho? Si un muchacho cree una cosa y la muchacha cree otra cosa, es un yugo desigual. No van a poder hacer cosas juntos. Pero también existe, hermanos, el yugo desigual en el sentido social. Esto, ¿verdad?, no necesitamos explicarlo bastante, pero es bueno tocar el punto. ¿Cuál es el yugo desigual en el asunto social? ¿Qué nivel está la persona con que te llevas? ¿Verdad? Si la muchacha que estás enamorando, aunque hoy se dice, como se dice, ¿verdad?, en el amor no existe ningún tipo de barreras, ¿verdad? Que si la muchacha es súper rica, es hija del rey de Grecia o de donde sea, y el otro, ¿verdad?, es un yucateco pobre, un leñador, dicen, no, es que el amor es el amor, ¿no? Pero es mentira cuando nos damos cuenta, hermanos, que una persona que fue criado en un sistema o en una vida social muy alta, ¿sí?, donde no conoce lo que se hace allá en el barrio, ¿verdad?, de los pobres, hermano, ese es un yugo desigual. ¿Qué pasa? Que por mucho que se amen,
esa muchacha que está en otro nivel totalmente, va a ser difícil que comprenda. Va a llegar el momento, sí, cuando está muy enamorada, muy enamorado, como dicen, ¿verdad? Muchos, yo voy contigo, no le hace que durmamos en el tronco de una albarrada. Así he escuchado la palabra que dicen los antiguos. Pero hermano, no es cierto. Tal vez la primera noche duerman junto a una albarrada los dos, amén. Pero luego, cuando las cosas van perdiendo un poquito ya de fuego, se empiezan a dar cuenta de que no así vivían. Yo necesito esto, yo necesito lo otro, yo no me pongo ese vestido, yo no me pongo ese tipo de chanclas, yo no como estas cosas. Y a veces, ¿verdad? La muchacha, claro, le dan una comida que nosotros comemos y se lo das a una muchacha que jamás ha entrado, ¿verdad?, en su estómago algo así, hermano, se va a enfermar. Y ahí va a empezar el problema. Entonces, quiero decir esto porque esto es el problema social, que es muy sano ver con quién te vas a casar, ver en qué nivel está, si va a comprender tu manera de ser, tu nivel social, cuánto ganas, cuánto tienes, cuánto le puedes ofrecer a esta persona. O sea, aunque no se trata de negociar, no se trata de intereses, en realidad es importante mirar, hermano, jóvenes, realmente ese detalle, porque en otro caso sería un yugo desigual. O sea, somos seres humanos y todos dicen somos iguales, pero hermano, eso ha causado divorcios, eso ha causado, hermanos, que más tarde la muchacha, que sí estaba muy enamorado de ese niño, de ese muchacho, porque de este niño se enamoraron, no sé, porque se dio las circunstancias. Cuando esa muchacha crece y abre sus ojos y se da cuenta con quién se casó, y se da cuenta quiénes son sus padres, y se da cuenta que ella estaba en un lugar, debía de estar en un lugar más alto, no puede estar así. Entonces sale alguien allí, ¿verdad? Si era un albañil el que lo enamoró, y ahora, ¿verdad?, ya no se siente cómodo con el albañil o con el leñador. Entonces sale allá un doctor, y como es bonita, y como es fina, y como se ve que es de la alta sociedad, aunque ya es casada, hermano, empieza la situación y ahí se van. Se destruye un matrimonio, se quedan llorando los que no pueden hacer nada, algunos se matan, algunos se tiran en el vicio, se tiran en la droga. Todo eso, hermano, es importante verlo. También nosotros los padres, quiero decir esto, porque nosotros los padres tenemos que aconsejar sobre esto a nuestros hijos. No es que nosotros escojamos, no es que nosotros seamos pesados, seamos malos. Es que tenemos que hacerle ver a nuestro hijo, mira esta situación como está. No te va a convenir, a menos que sea realmente la voluntad de Dios y tenga un propósito Dios allá. Bueno, por eso es importante buscar la voluntad de Dios en el noviazgo, porque puede pasar. No estamos diciendo que eso no pueda ocurrir. Tal vez usted haya escuchado una historia semejante, donde, ¿verdad?, una persona en la sociedad de lo más bajo se casó con alguien de la más alta sociedad, y que funcionó y que fueron felices, etcétera. Pero eso, hermanos, es una excepción, no es una regla. No es que desde que, ¿verdad?, uno diga estoy enamorado y todo va a salir bien. Hay un problema. Entonces el yugo desigual no solamente se cuestiona, hermanos, lo espiritual, las creencias de lo que vamos a hablar ahorita, pero sí quiero mencionar que en el sentido social es muy importante con quién nos casamos. ¿Qué pasa? Que algunos se han casado así, con una muchacha que como dicen acá, ¿verdad?, un poco fresa, ¿verdad?, que casi no pisa lodo, solamente puro piso de mármol, hermanos. Y cuando llegan a casarse y lo llevan en una casita, ¿verdad?, donde no hay ni piso, y no es que sea malo, el problema es que ¿a quién estamos llevando allí? Y ¿qué pasa? Que más tarde, hermanos, amén, ¿qué pasa? Que a veces el varón no soporta, porque se cansa de que haya problemas por lo mismo. Ese es el problema, porque ella no quiere esto, porque ella quiere lo otro, porque ella
vive de una manera que no puede vivir, no se puede adaptar a cómo este varón vive. ¿Y qué pasa? ¿Cómo termina eso? Se terminan separando. ¿Y qué hace el varón? Entonces va a buscar a la vecina, aquella muchacha que era la vecina, que era igual de su nivel. Ahora sí, se juntan, se casan, hermano, y ves que son felices, se llevan bien, claro. Ellos han vivido igual, del mismo nivel, comen lo mismo, se visten de la misma manera. Se pueden poner una ropa de 20 pesos y el otro también. Y de último se da cuenta el varón de que realmente su lugar estaba con esa muchacha que es humilde, que es de su nivel, de su categoría. Como quien dice, ahí terminó. De todos modos, como que quiso saltar a las nubes y terminó otra vez en el mismo lugar. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se da cuenta de que, y dice, hoy soy feliz. Mi esposa tal vez es por así, pero somos felices ahora. Nunca fui feliz con aquella. Pero ¿cuál fue el problema? El yugo desigual en el nivel social. Entonces, nuestras hijas, ¿verdad? Que tenemos, ¿cómo están acostumbrados a vivir? Y ese muchacho que lo está hablando, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación? Bueno, pero fíjense que no estoy hablando, hermanos, de que un hermano gana, no sé, 2,000 pesos al día y otro gana 5,000 pesos al día. O sea, estamos en el mismo nivel. Estoy hablando de que alguien tal vez, hermano, gana, no sé, 2,000 pesos a la semana, pero se casa con alguien que están acostumbrados a vivir con un papá que ganaba tal vez, ¿verdad? No sé, 50,000 pesos a la semana, donde tienen de todo, donde no les hace falta nada. Entonces estamos hablando de una cosa muy, muy, muy lejos, ¿verdad? Como que ya es difícil poder, o se sube este para allá o se baja el otro para acá. Entonces, hermanos, eso significa yugo desigual también. Y tenemos que decirlo, porque esto es sano. Amén. Entonces, las hermanas de la iglesia, las muchachas de la iglesia, que muchas veces son de este nivel, conocen, viven de la misma manera, o el nivel social que tienen, será, hermanos, muy, muy útil y muy sano cuidar esa parte, porque en realidad mucha gente y muchos matrimonios, hermanos, se han destruido por ese asunto. Se veía bonito y hasta uno se sorprende, pero ¿cómo este muchacho conquistó a esta muchacha? ¿O cómo esta muchacha conquistó a este muchacho? Muchas muchachas han sido humilladas porque son muchachas que se levantaron en una familia humilde, de pocos recursos, no está educada de la manera como están educados a veces en casa del varón con quien se casaron. ¿Y qué pasa? Va a esa casa tan grande, tan hermosa, tan de lujo, y la gente que habla de otra manera y la humillan. Se ríen de ella, cómo habla, se ríen de ella, cómo se comporta, cómo se viste, etcétera, hermano. ¿Y cuántos? Estos no son novelas, amén. Estas son realidades. Eso sucede. Y terminan peleándose, divorciándose, porque la muchacha que llevaron allá en esa casa, en vez de que la reciban, la amen, la miran como dicen acá, ¿verdad? Como un bicho raro. La ofenden. Y eso, hermanos, pasa. Entonces los jóvenes de ese lado tienen que observar un poquito con quién, ¿verdad? Se están casando y decir, bueno, comemos frijoles los dos, ¿verdad? Si no hay nada para comer, estaremos felices comiendo algo sencillo. No me van a dejar por la comida, no me van a dejar por un vestido. ¿Sí? Entonces es muy importante eso, hermano. Jóvenes y papás que tenemos que aconsejar a nuestros hijos cuando vemos hasta dónde se está lanzando el muchacho, le hagamos ver esa realidad, ¿verdad? No podemos gobernar a nuestros hijos, decir, no, es que no te casas porque no. Pero lo que debe hacer un padre es aconsejar a su hijo que abra los ojos, que se dé cuenta, ¿verdad? El paso que va a dar, el asunto cómo está. También, ¿verdad? Hay yugo desigual en cuanto a la cultura. Bueno,
Tal vez acá no podamos poder enfatizar tanto ese problema. Pero en cuanto a la cultura, pues sí, hermano, hay gente que va a otro lugar, a lugares, viajan a otras partes del mundo, a veces por trabajo, por cuestiones, ¿verdad? Y conocen a gente, hermanos, de otra cultura. Ojalá no nos pase, pero si llegara a pasar, queremos decir que también eso es un yugo desigual. Muchas veces, hermanos, hay culturas que lo que nosotros hacemos acá para ellos es una ofensa, para ellos, hermanos, es totalmente diferente. Y adaptar dos culturas diferentes que chocan, eso también, hermanos, ha sido un problema, ¿verdad? También del matrimonio. Imagínense que uno se casa con alguien que habla inglés y uno no habla inglés. ¿Cómo se van a entender? Va a ser difícil. Entonces, el yugo desigual también puede ser cultural. Cómo viven, cómo son. Ya vieron que de un continente a otro es muy diferente. Aunque yo no sé si alguno de nosotros vaya a pasar por ese lado, ¿verdad? Pero es bueno mencionar de que también el asunto cultural, ¿verdad? Las culturas también chocan, también son motivo a veces, ¿verdad?, de separación, porque no se entienden. Porque para uno una cosa es malo, para el otro dice, no, en mi pueblo ahí esto es normal, así viven, así lo hacen, y ahí no, ni es malo, ni es nada. Entonces hay choques en cuanto a eso, hermanos. Y aunque eso tal vez no ocurra mucho, ¿verdad?, en Emmanuel, pero tal vez pase en algún lugar de los que nos escuchen, ¿verdad? Allá en estos videos, tal vez alguien tenga ese problema y se dé cuenta que no ha logrado llevar un matrimonio feliz, porque siempre están peleando por cuestiones de cultura, que si no, ellos son así, que si los otros son allá. Y todo eso, hermanos, también entra dentro del yugo desigual. Ahora vamos a, dice aquí Amós, en el libro de Amós 3:3, dice la palabra del Señor, un texto muy importante que puede darnos a entender esto. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. Difícilmente, hermanos, vamos a caminar toda una vida, 20 años, 30 años, 50 años de matrimonio. Hermano, no es un juego. Se supone que el matrimonio es para toda la vida que tengamos, hasta que la muerte nos separe. Pero vivir, hermano, peleándose, vivir en diferencias, vivir en todo esto, por lo menos si algunos dicen yo nunca me voy a separar, pero siempre está en problemas, en pleitos, en todo eso, hermano, es duro. Y esta palabra es muy importante cuando lo dice acá, porque nos da a entender, hermano, de que es imposible que dos personas anden bien, se lleven bien, si no se ponen de acuerdo en las cosas de la vida. Entonces, hermanos, esto nos llama a considerar entonces eso, ¿verdad? Si no hay un acuerdo, si las cosas son muy diferentes, van a causar muchos problemas en cuanto, hermanos, amén, a que no va a ser compatible. Entonces eso de que digan, no, yo te quiero mucho como sea, y yo haría esto por ti, y que bueno, esas cosas se dicen de novios, así como cuando los novios dicen, te quiero mucho, yo nunca te voy a dejar, y luego, hermanos, ya vimos que al año ya se separaron, ¿verdad? A ese que le decían, te amo y nunca te voy a dejar de amar, te amo como a nadie en el mundo, luego en un divorcio le dicen, cómo te odio, me gustaría que te mueras. ¿Cuánta gente, hermanos, escucha esas palabras después? Lo escuchamos en los pleitos, ¿verdad? Esos que se amaban tanto se vuelven los peores enemigos después de un año, después de 2 años. Entonces no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esto nos hace entender que el yugo desigual es totalmente un fracaso, hermanos, en cualquiera de estos puntos. En cualquiera de estos puntos que estamos tocando aquí, hermano, es importante que observemos con quién nos estamos casando, ¿verdad? Si hay algo que no nos parece, pero esa familia así viven, hermano, entonces, joven, mejor retírate. Mira cómo es la familia, mira cómo están las cosas, cómo viven, cuáles son sus conceptos de la vida.
de las cosas. Entonces uno dice, no, yo vivir así no puedo. Pues es mejor tomar una decisión antes de casarse, no después de un fracaso y las cosas no son igual. Ya cuando hay hijos de por medio, yo siempre he dicho esto, que lo más duro y lo más terrible que yo considero como pastor en un matrimonio que se destruye son los hijos. Ojalá y si no hubieran hijos, que se separen, que hagan lo que quieran. Pero cuando hay niños que tienen que llorar, tienen que sufrir, y aunque a veces nosotros no lo vemos, porque como varones y como damas muchas veces lo único que nos interesa es nuestra pareja, no nos importa lo que sufren esos niños. Eso que está pasando allá con esos niños, hermano, es una cosa que Dios va a juzgar, porque el dolor del corazón de un niño que se rompe cuando ellos son inocentes ante estas cosas, Dios no puede pasar por alto esas cosas, no lo puede pasar por alto. Entonces es muy importante poder hacer todos los preparativos, todos los cuestionamientos, observar bien con quién nos vamos a casar. Eso que vas a hacer es para toda la vida. Esa muchacha va a ser para toda la vida. Le dijeron a un amigo mío cuando se iba a casar, está bonita su novia, así flaquita y así todo, como algunos lo buscan, ¿verdad? Y le decían, ¿ves a tu suegra? Le dicen, así vas a quedar tu esposa, así que velo bien. ¿Te gusta tu suegra? ¿Te gustaría así como está tu suegra? Pues así va a quedar tu esposa, porque es su hija. Porque esa mujer que ves allá, así como ves hoy a tu esposa, así estaba. Así que si piensas que eso te conviene, cásate, le dijeron por otro amigo. Hay que observar bien, hay que hacer todos los preparativos y entender bien qué va a pasar, porque eso, hermano, no es un juego, no es para un momento. Eso puede causar mucho daño. Vamos rápidamente, ¿verdad? Dice entonces, 2 de Corintios 6, 14, 16. Dice acá en el capítulo 2 de Corintios 6, 14 al 16, habla sobre el yugo desigual. Y dice así, y nos da aquí una referencia más clara de lo que queremos hablar en cuestión de fe. Porque si hay una de las cosas que es importante, hermanos, en la vida de los creyentes, es cuidar la fe que tenemos. Amén. Hemos dicho una cosa muy importante acá, mi amado hermano, porque si uno está llegando a la iglesia para conocer a Dios, para obedecer a Dios, para creer lo que la palabra de Dios dice, qué triste que luego, por casarnos, luego no importe todo lo que aprendimos, ¿sí? Y que a uno le dé igual irse a congregarse a cualquier iglesia o a cualquier lugar después de haber conocido la palabra. Quiere decir que esa persona no conoció a Dios. Si una persona conoce a Dios y conoce bien la palabra y teme a Dios, una de las primeras cosas que tiene que observar el joven es la fe de esa muchacha con quien se quiere casar. Como lo he dicho, si a mí me dijeran, si yo tuviera que cambiarme de iglesia o irme a Mérida o a cualquier otro lugar para vivir, porque tal vez sea una razón que a veces, ¿verdad?, algunos se tienen que ir de un pueblo y se van a otro. Hermano, yo no llegaría a ese pueblo y buscaría la iglesia más cercana. Porque aquel que solo llega a otro pueblo y busca la iglesia más cercana de su casa, simplemente lo que quiere es congregarse cómodamente. Pero aquel que ha conocido la palabra, hermano, uno iría a una iglesia para buscar la verdad, la palabra, la enseñanza correcta, lo que te enseñaron, lo que aprendiste, lo que crees de verdad. No te vas a meter a cualquier iglesia diciendo, qué bueno que aquí hay una iglesia, me siento y es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes una enseñanza que debe de haber convencido de verdad tu corazón. Pero si puedes estar en cualquier lugar, eso significa que tú no aprendiste nada. Eso significa que lo que tú aprendiste allá no valió de nada sirve.
porque ahora lo vas a cambiar. Hermano, conocí algunos jóvenes que se levantaron conmigo, que eran un poquito mayor que yo, que crecieron en la iglesia. Yo los conocí, que sus papás eran miembros de la iglesia donde yo crecí. Uno de estos jóvenes, hermanos, se casó y ahora es, no sé si no es hasta ministro en la iglesia católica. Se salió de la iglesia cristiana por su novia, se casó y ahora que creció en el evangelio, ahora está en la iglesia católica. Y uno dice, ¿qué hizo? Porque simplemente no tiene ningún valor la fe para esa persona. Vino una muchacha bonita, le gustó, él fue el que tuvo que rendirse y irse a la iglesia católica con esta muchacha, y él dejó su fe como una cosa que no sirve, como una cosa que no tiene ningún valor, aunque ahí creció en la iglesia cristiana. Y de eso es lo que queremos hablar cuando hablamos de esto, de que es importante que los jóvenes de verdad crean en Dios y sepan lo que quieren, y que no es un pensamiento de aquella novia o del novio, que puede ser una muchacha también, simplemente a todo le diga sí. ¿Por qué? Porque tiene que, el que ama a Dios y conoce a Dios, lo primero que tiene que cuidar es su relación con Dios. Antes de elegir una novia, antes de enamorarse más de esa muchacha, tiene que saber hacia dónde va esto en cuanto a la fe. Y dice acá en este capítulo 6, verso 14 al 16, dice aquí Pablo a los corintios, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Claro, esto no se aplica solamente a un joven que se quiere casar con una muchacha incrédula, sino que en todos los sentidos los creyentes no pueden, hermanos, compartir muchas cosas con los incrédulos, porque uno va a una boda de los incrédulos, están tomando, están bailando, y un cristiano no lo hace. Entonces estar allá, hermano, es como estar y perder el tiempo. Uno no hace nada de lo que ellos hacen. No somos compatibles. Dice acá entonces: no os unáis en yugo desigual con los creyentes, con los incrédulos, perdón, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sí? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Porque los creyentes, el joven que conoce a Cristo, que ama a Dios, dice la palabra que es el templo del Espíritu Santo. Dice acá: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Nosotros, los hijos de Dios, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces esta palabra nos hace ver, hermanos, amén, que el yugo desigual, que tiene que ver, hermanos, con la fe. Para un creyente, hermanos, que se va a casar, que de verdad conoce a Dios, que de verdad ha conocido la palabra, que cree en lo que Dios dice, que cree que existe la bendición de Dios, que quiere la bendición de Dios en su matrimonio. Porque lamentablemente, hermano, mucha gente, se los digo así porque es la verdad, usted tiene que entender estas cosas y usted no caiga en el mismo hoyo, en el mismo hueco. Hay mucha gente, hermano, que se casa en la iglesia no porque cree en Dios, sino porque casarse en la iglesia es un lujo. Alguien que va a entrar a una iglesia le van a comprar un vestido. Alguien que va a entrar en una iglesia va a tener sus, sus damas y todo ese escenario y todo eso que se hace. Hay mucha gente, hermano, que les vale un cacahuate, como dicen, Dios. Lo que realmente a esa gente le gusta es lo que va a lucir
para casarse en una iglesia, en un templo, en una iglesia cualquiera que sea. No hay verdad, no hay amor a Dios, o sea, no temen a Dios. Por lo tanto, también si después de esa boda bonita en el templo se van a pelear o se van a ir a un lugar donde no se busca de Dios, les da igual, porque ellos no quieren a Dios, no buscan a Dios, sino lo único que buscaron es que la boda se vea bonita, que se diga que se casaron delante de Dios. Y eso de la fe no es importante. Si donde van a ir o donde van a asistir se predica como sea o no se predica la verdad, no da igual. ¿Por qué? Porque para esas personas no importa lo que se enseña y lo que se aprende. Entonces, hermanos, para casarse, los jóvenes que se tienen que casar tienen que observar esto. Por lo menos, como ya dijimos, ¿verdad? Si son cristianos. Lo primero que hay que checar en este asunto es: esa muchacha conoce a Dios, ama a Dios, sirve a Dios, tiene la fe que tú tienes. Porque lamentablemente, hermanos, lo tenemos que decir también aquí, porque todos lo saben, el mundo lo sabe. Cada iglesia tiene sus doctrinas. Aunque a veces digamos, sí, esa va al templo y yo también voy al templo, pero ya te diste cuenta que lo que ella cree, cómo lo cree, tú lo crees, tú lo entiendes de otra manera. Que no va a hacer lo que tú le digas. ¿Por qué? Porque allá le han enseñado por sus papás, por sus pastores, ¿verdad? Una cosa. Hoy se toma como cristianos a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los presbiterianos, a los pentecosteses, o sea, todos esos les llaman cristianos. Entonces una persona dice: me voy a casar con una cristiana. Pues, aunque esta persona vaya al templo, pero tal vez se vaya a casar con un testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová totalmente, hermanos, tienen una doctrina diferente a la que enseñamos, por ejemplo, aquí. Errado en muchas cosas, pero uno se conforma con decir: es que va al templo. Pero eso no es todo. Pero aquel que entiende qué es la fe y qué es obedecer a Dios, no solamente va a saber si esa muchacha va al templo, sino si esa muchacha realmente es compatible con lo que cree. Es decir, lo que yo entiendo, como a mí me parece, a mí me gustaría tener una esposa así, así, que así sea. Esa persona acepta eso, esa persona cree eso, o cuando termine la boda va a ser un pleito, va a ser un problema, porque ella no se va a sujetar. Entonces ahí va a empezar el pleito, el problema. Porque si el esposo está convencido de que de esta manera se le obedece a Dios y la esposa no quiere, porque dice: es que a mí no así me lo enseñaron, es que a mí no así, hermano, va a ser un problema eso. ¿Y cuántos cristianos, entre comillas, que los dos eran cristianos, se dejaron, hermano, porque sus doctrinas no pudieron coincidir en lo mismo? Así que esto no solamente hay un problema con que se case un joven o una joven con un muchacho de la calle, un drogadicto, un borracho o simplemente un idólatra, sino a veces, hermano, aun cuando se tienen que casar con una hermana, con un hermano que es de otra doctrina, que por ejemplo, ¿verdad? Les doy una de las cosas que nosotros creemos conforme a la palabra, es que a los niños no se les bautiza. ¿Cómo hemos escuchado ese problema en otros momentos? A los niños, por ejemplo, hermanos, aquí nosotros no bautizamos niños. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que se bautiza debe de creer en Cristo. Debe de tener fe y creer en Cristo. Un niño, un recién nacido, no puede tener fe porque no conoce a Dios, no entiende nada de Dios. Aquí nosotros bautizamos a las personas cuando la persona ya entró, ya razona, ya entiende qué es Dios, acepta a Cristo como su Salvador, confiesa sus pecados,
se arrepiente. Un bebé no se puede arrepentir porque ni siquiera entiende nada. Y eso es bíblico. Pero hay doctrinas, sin ofender, ¿verdad? Hay doctrinas que bautizan niños por su doctrina, por su manera como ellos lo digan. Aunque yo sé que los que bautizan niños son los católicos. Pero hay también doctrinas, ¿verdad?, llamadas cristianas como nosotros, pero que bautizan niños. Y cuando el varón o la esposa sabe que los niños no se bautizan, y luego el papá dice: no, es que mi hijo se lo tengo que bautizar así pequeño, porque a mí así me bautizaron, porque así lo hacen en mi iglesia. Pero es que no, eso dice la palabra. Pero hay veces dicen: no me importa lo que diga la palabra, es que a nosotros así nos enseñaron y así estamos acostumbrados. Qué terrible. Aquí no celebramos Navidad. Fíjate con quién te vas a casar. Si es una persona que ama mucho la Navidad no tenemos que discutir mucho para entender que no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: el mundo me aborrecerá. El mundo no me va a recibir porque no me conoce. Ellos no van a recibir al Espíritu Santo, dijo el Señor en San Juan capítulo 16. Dice: el mundo me aborrecerá. El mundo no va a recibir mi espíritu porque no me conoce. ¿Qué espíritu hay en la Navidad cuando toda la gente, sean borrachos, sean adúlteros, sean idólatras, hacen Navidad? Entonces la iglesia que está entendiendo realmente la palabra sabe que Navidad no es de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera de Dios no lo haría el mundo. Porque el mundo, a menos que Jesús es mentiroso, porque Él dijo: el mundo me va a aborrecer y les va a aborrecer a ustedes, porque ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ah, pero la Navidad lo ama todo el mundo. Todo el mundo ama Navidad con el pretexto de que Cristo nació en Navidad. Pero ¿cuántos de esos que celebran Navidad están en la iglesia? Se están apartando del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de otras cosas. No, el día de la Navidad van a amanecer borrachos. ¿Dónde está la verdad allí? Si ellos no entienden lo que hacen, por lo menos la iglesia debe de entender su doctrina. Porque la iglesia tiene la Biblia, tiene la palabra de Dios. Eso dijo el Señor. Entonces el mundo me aborrecerá, dijo Jesús. Pero tal parece que cuando es Navidad todo mundo acepta a Cristo. Entonces no es coherente con lo que dice la Biblia. No lo es. Entonces, hermanos, imagínense ese pleito. La esposa llega a Navidad y dice: cómprame mi árbol, porque yo voy a poner mi árbol y lo voy a adornar, porque ahí en mi casa con mis papás, yo en Navidad, el 23 o el 21, no sé cuándo, ¿verdad?, ponemos, y todos vamos a poner luces y todo esto. Oh, se los digo de una vez, aquí no hacemos eso. Hoy es un día también especial para mucha gente. Y para nosotros todos los días son especiales, hay que darle gracias a Dios. Fin de año. Pero exactamente celebrar el fin de año o Navidad para nosotros, hermanos, no es importante. Todos los días le damos gracias a Dios, sea el primer día o el último día del año. Todos los días usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Y lo que estamos haciendo hoy, aprendiendo la palabra de Dios, eso es lo que quiere Dios que hagamos. Eso es lo que quiere el Señor, que amemos sus mandamientos y amemos su palabra, y enseñemos a nuestros hijos a caminar en el camino correcto para que les vaya bien. ¿Cuánto de esa gente que se vive celebrando estas cosas, hermanos, están destruidos los matrimonios? Están en la mesa para celebrar Navidad y están peleados, que hasta parece un chiste. Me ha tocado convivir con familias donde se está celebrando Navidad y estamos con la familia, pero ahí está la esposa, pero el esposo de esa mujer viene con otra mujer, y como es Navidad, pues viene su ex esposa, está con otra.
Y todos como bonita familia. Y está toda la familia viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, haciendo lo que les dé la gana. Ese es el problema, hermano. Entonces, Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cristo vino para que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere entregarnos grandes cosas. Dios quiere que pase cosas maravillosas en nuestra vida. Que los niños sean felices. Que los jóvenes sean felices. Que los matrimonios sean felices. No en Navidad, sino todo el tiempo. Pero este es el problema este es uno de los problemas que podemos hablar del yugo desigual. Por eso tenemos que pensar bien con quién nos vamos a casar. Porque, hermano, esas cositas y que uno puede decir, no es muy importante eso. Sí, para Satanás sí es importante. Dice la palabra que Satanás no duerme. Él está maquinando de qué manera va a destruir el matrimonio. Y para Satanás no necesita una grande cosa para destruirlo. Con una palabra, con un gesto, con algo que alguien no quiso hacer, se vuelve un divorcio. ¿Cuánta gente se ha divorciado por una tontería? Así lo decimos. Se preguntan, ¿y por qué se están dejando? Alguien hizo algo terrible, lo pescaron con otro, con otra. No, por un detalle, por una palabra, por una cuestión que uno dice no vale la pena que rompan su matrimonio por esa tontería. Pero, hermano, Satanás no necesita argumentos. Lo que Satanás necesita es una oportunidad para destruir a la familia y el matrimonio. Por eso, si hay algo importante por qué pelear, por qué luchar, los cristianos, hermano, es por la familia. Si en la iglesia no se puede cuidar a la familia, amar a la familia, dirigir a la familia, entonces la iglesia no sirve de nada. ¿Para qué sirve ir a la iglesia? Por eso es importante que podamos entender, hermanos, el yugo desigual. Que con quién te vas a casar, acepta. O sea, si lo primero, ya dije acá en este punto donde quiero dejar claro esta noche, ya vamos a terminar, es esto. Realmente lo que importa en la cuestión del yugo desigual acá es Dios y tú. Es tú con Dios. Vas a levantar, edificar un hogar, una familia. ¿Con quién lo vas a edificar? ¿Con ese hombre, con esa mujer? ¿Hay acuerdo? ¿Van por el mismo camino? ¿Creen lo mismo para poder tener paz y enseñar a los hijos una cosa firme? Y no que el papá le diga, hijo, tú vas a hacer esto porque yo así lo creo. Y mamá le diga, no, tú no lo vas a hacer porque yo no lo hago así. Y ponen los niños. Ya los niños no buscan a quién obedecer. Papá le dice y mamá le dice, y están estirando a los niños por ambos lados porque los dos quieren hacer su capricho con ese niño. Y eso ha pasado, hermano. Entonces, por eso esto es serio. El yugo desigual. Ya vimos estas tres cosas. Todavía vamos a ver unos puntos más y entender cómo funciona. Y que también en algún momento usted va a encontrar en la Biblia que hubo personas que lo miramos casándose en yugo desigual. Es decir, no son del mismo pueblo, está en contra de lo que creía uno del otro, lo que entendía. Pero cuando Dios dirige eso, aun cuando aparezca que es un yugo desigual, porque el único que conoce el futuro de lo que va a acontecer en nuestra vida es Dios. Y por eso, para buscar un buen matrimonio y poder levantar un buen matrimonio, hermanos, se necesita buscar a Dios, porque Dios es el que sabe lo que va a pasar. Él es el que puede dirigir, Él es el que conoce su voluntad sobre esa vida, sobre ese matrimonio. Entonces, no siempre
que veamos a alguien como que en yugo desigual va a fracasar. Muchas veces, algunas veces eso pasó, pero no fracasó. ¿Por qué? Porque Dios dirigió eso. Dios mismo llevó a esa persona para casarse con esa persona. Pero el secreto ahí es que no uno lo busca, sino que se dan las cosas. Cuando yo me casé con mi esposa, yo no dije voy a casarme con mi esposa porque ella es una mujer compatible conmigo, yo voy a ser pastor y ella necesito una mujer que me entienda, necesito una mujer que comprenda mi pastorado, porque en ese tiempo ni siquiera sabía que iba a ser pastor. No tenía ni idea de que si necesito escoger correctamente a la muchacha con que debo casarme. Simplemente la miré, me gustó y nos llevamos, nos casamos y no supimos nada hasta que hoy nos damos cuenta que fue la voluntad de Dios. Aunque pasaron muchas cosas difíciles, casi nos separamos también, casi nos divorciamos, pero no pasó porque Dios sabía que Él tenía un plan de que ahora íbamos a servirle, porque el que sabía todo esto que hoy estamos haciendo es Dios. Y es por eso que el joven, antes que él simplemente escoger, es pedir la voluntad de Dios, es buscar la voluntad de Dios. Cuando vemos a una muchacha, Señor, me gusta mucho esa muchacha, me gusta mucho ese joven, pero necesito saber si es tu voluntad. Hoy que estamos enseñando esta palabra, los jóvenes podrán usar estos términos. Bueno, tengo que saber qué cree, tengo que saber si más o menos, ¿verdad?, está de mi nivel, me va a entender el trabajo que tengo, lo que yo gano, cuánto le puedo dar, será que me va a entender. Todas esas cosas son muy importantes para no empezar algo que termine en ruina y termine en dolor y dejemos niños sufriendo, hermanos, que eso es lo más triste de todo eso. Y por eso Dios quiere perfeccionar, hermano, la vida de los jóvenes aquí, y que los jóvenes empiecen a ponerse a pensar, porque esto es serio. Y los jóvenes que estamos acá y los que nos escuchan lo han visto con sus propios ojos, cómo fracasan gente que parece que se amaban mucho. Yo conocí a algunas personas, hermanos, que 7 años se están llevando de novios, nunca se dejaron, pero cuando se casaron al año se dejaron. ¿Cuándo asegura uno que eso va a funcionar? No, pues ya tengo 10 años de noviazgo, creo que sí vamos a ser compatibles. Se casan y al año se dejan. ¿Han visto algo así, hermano, o no? ¿Verdad que sí? Sí. Dios es el único que puede dirigirnos. Y por eso estas palabras que Dios nos está dando aquí en cuanto a la juventud, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque la vida consiste en la familia, en el matrimonio. Toda la vida lo vamos a pasar en la familia y en el matrimonio. Queremos hijos, queremos nietos, queremos esposos, esposas felices, queremos una familia unida, que ame a Dios, que vayamos por la misma dirección, que hagamos las mismas cosas. Solamente Dios puede hacer eso perfectamente. Por eso es importante que pongamos al Señor y que sus palabras, como lo estamos leyendo aquí, tienen mucha importancia. Porque no podemos estar en yugo desigual sabiendo que totalmente ese camino va al infierno y pensemos que nos va a llevar al cielo. No, totalmente lo que dice acá Corintios, que concuerdan, que hay, qué comunión tienen, qué bueno puede salir entre dos personas opuestas en lo que creen o lo que hacen. Entonces Dios quiere que podamos entender eso, jóvenes, hermanos que nos escuchan, padres. Ustedes observen eso, ayuden a sus hijos, aconsejen a sus hijos antes de que ellos tomen las decisiones. Si usted lo ha hecho todo, lo ha aconsejado, le ha explicado, le ha sacado las conclusiones y decide, no, es que yo lo hago. Bueno, por eso Dios nos puso voluntad a todos. Pero si uno elige su camino, pues pagará también el precio. Pero Dios quisiera evitarlo. Así que el Señor, ¿cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? Porque Dios es bueno,
para cada uno de ustedes y de sus hijos. Alabe al Señor, póngase de pie en esta noche, aleluya, y le damos gracias a Dios, y así vamos a concluir en esta palabra.